Soy Medis Campbell, tengo 31 años y soy la fundadora de Stelletech Solutions. Mi empresa acaba de alcanzar una valoración de $20 millones. Pero mi familia todavía piensa que estoy jugando a los negocios. Cuando papá me mandó un mensaje sobre una reunión familiar urgente, se me cayó el estómago. Poco sabía que se estaban reuniendo para organizar una intervención por mi supuesto negocio fracasado. El reconocimiento de Forbes que esperaba en mi bandeja de entrada iba a cambiarlo todo. Antes de contarles cómo la bienintencionada intervención de mi familia fracasó espectacularmente. Dejen un comentario diciendo desde dónde me están viendo. Y suscríbanse si quieren más historias de triunfo empresarial contra todo pronóstico. Crecí en los suburbios de Boston y siempre fui la rara en mi familia tradicional. Mi padre, Robert, era un exitoso banquero de inversiones que trabajó para la misma firma durante 30 años. Valoraba la estabilidad por encima de todo. Diciéndonos frecuentemente en la cena, la seguridad no es emocionante, pero paga la hipoteca. Mi madre, Catherine, ex profesora de primaria, había dejado su carrera para ser ama de casa cuando nació mi hermana mayor. Académicamente siempre sobresalí con notas perfectas. Medallas en decatlón académico y premios en ferias de ciencias. Mis paredes estaban cubiertas de logros, pero de alguna manera, nunca era suficiente. Era la hija perfecta. Seguía las expectativas de nuestros padres al pie de la letra. Asistió a Princeton. Como nuestro padre, se especializó en economía y consiguió un puesto en una prestigiosa firma de consultoría justo después de graduarse. En las reuniones familiares, mis padres brillaban de orgullo al presentar a Hede, la consultora, mientras yo era simplemente Medis. La menor mis tendencias emprendedoras aparecieron temprano. A los 8 años, mi puesto de limonada no era solo una actividad de verano, calculaba márgenes de ganancia. Experimentaba con distintas recetas según las opiniones de los clientes y expandía 3 ubicaciones en el vecindario, reclutando amigos para que trabajaran por comisión. En la secundaria vendía joyería hecha a mano en línea, ganando lo suficiente para financiar mi propia cuenta de ahorros. Es lindo que tengas esos pequeños proyectos, decía mamá, acariciándome la cabeza incluso cuando tenía 17 años. Pero necesitas enfocarte en actividades que te ayuden a entrar en una buena universidad. Cuando anuncié que quería estudiar negocios, papá se burló. Negocios no es una carrera real, medicine. Derecho o medicina son profesiones con futuro, a pesar de sus deseos de que estudiara en una Ivy League y me enfocara en una profesión respetable. Elegí el programa de negocios de la Universidad de Boston. El día que recibí mi carta de aceptación, mamá lloró, no de alegría, sino de decepción. La Universidad de Boston está bien, dijo, haciendo énfasis en bien, de una forma que claramente significaba que no lo estaba. Pero no entiendo por qué no intentaste más por Harvard o Yale. La universidad fue mi primer sabor a libertad. Prosperé en las clases de negocios, absorbiendo todo, desde principios contables hasta psicología del marketing, mientras otros estudiantes salían de fiesta. Yo fundé el club de startups tecnológicas del campus, organizando charlas con empresarios locals. El profesor James Lambert reconoció mi potencial y se convirtió en mi primer mentor real, el primer adulto que no trató mis ambiciones como una fase pasajera. Durante mi penúltimo año, conseguí una pasantía en Tecno, una empresa de software en problemas. En pocas semanas identifiqué fallas críticas en su modelo de negocio y estrategia de adquisición de clientes. Escribí un análisis exhaustivo y lo presenté nerviosamente a mi gerente. Quedó lo suficientemente impresionado como para compartirlo con el CEO, quien implementó varias de mis recomendaciones. 3 meses después, la nueva dirección de la empresa condujo a un aumento del 30% en los ingresos. Me gradué con honores y con varias ofertas prestigiosas de trabajo corporativo en mano. Mis padres ya tenían planeado mi futuro: tomar el puesto mejor pagado, escalar la escalera corporativa, encontrar un buen esposo, preferiblemente con título en derecho, y establecerme en una cómoda vida suburbana idéntica a la de ellos. La noche antes de la graduación, papá me entregó una carpeta con listados de apartamentos en la zona adecuada de Boston y la información sobre el plan 401k en Jensen Financial, donde había movido algunos hilos para conseguirme una entrevista. Este es tu camino al éxito, dijo con confianza. Confía en mí, sé de lo que hablo. Le agradecí cortésmente, sabiendo que ya había aceptado un puesto en Innovatech, una pequeña pero prometedora firma donde aprendería la industria desde cero. Cuando les di la noticia en el almuerzo de graduación, papá casi se atragantó con su salmón. ¿Vas a rechazar Jensen Financial por una empresa de la que nadie ha oído hablar y por la mitad del salario? Su rostro se puso rojo de ira e incomprensión. Robert, cálmate, dijo mamá, colocando una mano en su brazo mientras me lanzaba una mirada de decepción. Me dice, siempre ha necesitado aprender las cosas a la mala. Mi hermana Hede, siempre la diplomática.
Intentó suavizar las cosas, quizás. Esta pequeña empresa sea un buen trampolín. Siempre podrá postularse a Jensen más adelante cuando se dé cuenta de que necesita estabilidad. Esa era mi familia en resumen, incapaz de concebir que yo pudiera tener una definición diferente de éxito a la de ellos. En Innovatec absorbí todo, me ofrecí voluntaria para proyectos fuera de mi descripción laboral, me quedaba hasta tarde estudiando tendencias del mercado y construía relaciones con clientes y proveedores. Las noches y fines de semana los pasaba desarrollando mi concepto de negocio, una solución de ciberseguridad para pequeñas y medianas empresas que no podían permitirse protección a nivel empresarial, pero que cada vez eran más blanco de jeques. Cada cena de domingo en casa de mis padres se convirtió en un interrogatorio sobre cuándo conseguiría un trabajo de verdad, cuando compartía con entusiasmo avances en mi plan de negocio. Papá interrumpía con noticias sobre el último ascenso de Gedeo, su novio de buena familia. El punto de quiebre llegó cuando escuché a papá al teléfono con un amigo. Madison todavía está en su fase rebelde, jugando a ser empresaria en lugar de construir una carrera. Se le pasará cuando la realidad la golpee. Yo tenía 26 años, un plan de negocio sólido, investigación de mercado y determinación. Para mi familia. Todavía era una niña persiguiendo un sueño poco práctico. El rechazo final a mi plan vino de un oficial de préstamos bancarios que apenas miró mi propuesta antes de negarse. Quizás consigue algunos años más de experiencia, sugirió condescendientemente, o encuentra un cofundador hombre con trayectoria reconocida. Y esa anoche me hice una promesa, demostraría que todos estaban equivocados. No solo mi familia, sino todas las personas que habían descartado mis ambiciones. El éxito sería mi vindicación. Con $15,000 en ahorros y una determinación alimentada por años de rechazo. Renuncié a mi trabajo para lanzar Tech Solutions cuando les conté a mis padres en la cena. Mamá dejó caer su tenedor con un ruido seco. ¿Hiciste qué? La voz de papá fue extrañamente tranquila, el silencio antes de la tormenta. Empecé mi propia empresa, repetí. Tratando de sonar confiada, a pesar de mi corazón acelerado. Vamos a hacer soluciones asequibles de ciberseguridad para pequeñas empresas. Mamá se aferró a la palabra vamos. ¿Quiénes vamos? Bueno, ahora mismo solo yo, pero pronto contrataré. Papá se rió, no con una risa genuina, sino con esa risa corta y despectiva que reservaba para ideas que consideraba absurdas. Madison. Sé razonable. Estarás en bancarrota en 6 meses. Sin experiencia, sin conexiones, sin capital. Así no empiezan los negocios exitosos. Tengo experiencia. He hecho conexiones en la industria y tengo suficiente capital para empezar, contrarresté. $15,000 no es capital, burló papá. Apenas es la entrada de un auto. No necesito tu aprobación, dije finalmente, solo tu apoyo o al menos tu respeto por mi decisión. El respeto se gana, respondió fríamente. Y esta decisión no ha ganado nada. Me fui mientras mamá me llamaba, solo estamos preocupados por ti. Cariño, pero preocupación y desprecio son emociones diferentes con la misma expresión en mi familia. Mi primera oficina fue un espacio diminuto en una zona industrial en las afueras de Boston. La renta era barata porque el edificio había visto mejores días. El ascensor funcionaba solo esporádicamente. El baño estaba al final del pasillo y las paredes eran tan delgadas que podía escuchar a la empresa de diseño gráfico de al lado discutir sobre elecciones de fuentes. Trabajaba jornadas de 18 horas, impulsada por determinación y cantidades alarmantes de café. Mi mesa del comedor se convirtió en escritorio, mi sala en área de almacenamiento para equipos, y dormir se volvió un lujo que no podía permitirme mientras construía mi sitio web. Desarrollaba materiales de marketing y refinaba mis servicios. La primera reunión con un cliente potencial fue con Greenfield Accounting, una firma local con 20 empleados. Pasé días preparando mi presentación, practicando mi discurso hasta poder recitarlo dormida. Llegué temprano, vestida con mi único traje de negocios, confiada en que mi preparación meticulosa los convencería. A los 10 minutos. El dueño me interrumpió a mitad de frase. Todo esto suena muy técnico. ¿Pero cuántos clientes tienes actualmente?, preguntó. Firme, estoy en proceso de construir mi cartera de clientes, respondí con cautela. Entonces ninguno, sentenció. Llámame cuando tengas un historial comprobado, lloré. En mi coche después, no de tristeza, sino de frustración. El clásico dilema imposible, no puedes conseguir clientes sin experiencia. Y no puedes tener experiencia sin clientes. Esa noche replanteé todo mi enfoque. Si las empresas establecidas querían pruebas, necesitaba encontrar clientes que no pudieran permitirse ser tan selectivos. Cambié mi objetivo hacia startups y negocios muy pequeños, compañías con tanto por demostrar como yo. Ofrecí evaluaciones gratuitas de seguridad, mostrándoles vulnerabilidades que ni siquiera sabían que existían. Este método funcionó. Mi primer cliente que pagó fue Bloombox.
una startup de entrega de flores con 5 empleados y un sitio web lleno de fallas de seguridad que podrían haber expuesto información de tarjetas de crédito de sus clientes. Aunque no podían pagar mucho, tener un cliente llevó a referencias. Pronto atendía a 5 pequeñas empresas, ganando lo justo para mantener las luces encendidas en mi oficina. Pero no lo suficiente para un salario. Durante 3 meses viví de fideos ramen y las compras más baratas que podía encontrar, invirtiendo cada centavo de nuevo en el negocio. El gran avance llegó inesperadamente, gracias a una red de contactos en un meetup tecnológico local al que casi no voy porque no podía pagar los $15 de entrada. Conocí a Douglas Chin, el CTO de Midstate Healthcare, un proveedor médico original con 30 ubicaciones. Su proveedor actual de seguridad cobraba una fortuna por una protección obsoleta. Tras 2 reuniones y una propuesta detallada, conseguí mi primer gran cliente, un contrato anual que valía lo suficiente para contratar a mi primera empleada. Amy Wilson se convirtió en mi primera integrante del equipo, una brillante analista de seguridad que había sido ignorada en su empleo anterior porque no tenía un título en ciencias de la computación. Creía en mi visión cuando apenas podía pagarle. Juntas, en nuestra pequeña oficina, desarrollamos un paquete de seguridad más completo que se convirtió en nuestro producto estrella. Justo cuando las cosas mejoraban, un desastre llegó. Un competidor con más recursos y conexiones en la industria irrumpió y se llevó a Midstate Healthcare ofreciéndoles una tarifa ligeramente inferior a la nuestra. De repente, nuestro cliente más grande desapareció y nos quedaban 2 semanas de capital operativo. Quizás sea una señal, sugirió mamá cuando cometí el error de confiarle la situación. Lo intentaste bien. No hay vergüenza en admitir que no funcionó. En lugar de rendirme, aproveché la crisis para innovar. Amy y yo trabajamos día y noche para desarrollar un sistema propietario de monitoreo de seguridad que pudiera detectar y neutralizar amenazas de manera más eficiente que cualquier otro en el mercado. Para pequeñas empresas era nuestro último recurso, y funcionó cuando un ataque masivo de ransomware afectó a varios negocios locales, pero dejó intactos a nuestros clientes restantes. La noticia se difundió rápidamente. Los teléfonos empezaron a sonar y el Boston Business Journal publicó un pequeño reportaje sobre nuestro sistema preventivo. En un mes, habíamos firmado 15 nuevos clientes y contratado a 2 especialistas más en seguridad. 6 meses después, celebramos nuestro primer trimestre rentable. Compré una botella de champán y 3 vasos de plástico para brindar con Amy y los nuevos miembros del equipo en nuestra oficina aún pequeña con luces fluorescentes parpadeantes. Cuando llamé a mis padres para compartir la noticia, mamá dijo que bien. Querida, antes de preguntar inmediatamente si había conocido a algún hombre interesante últimamente. La respuesta de papá fue igualmente desdeñosa. Los primeros trimestres pueden ser engañosos. Veamos si puedes mantenerlo. Mi hermana Gede fue un poco más solidaria, enviando un breve mensaje de felicitación que fue seguido por una invitación para conocer a su nuevo novio, un banquero de inversiones que papá le presentó en una cena familiar. Poco después, papá intentó presentarme a Julien Parque, el hijo de su amigo de golf que trabajaba en desarrollo inmobiliario. Medisne está jugando a dirigir una empresa tecnológica, le explicó papá a Julien mientras yo me sentaba allí humillada. No es un juego cuando eres rentable, corregí, manteniendo la compostura a pesar de la ira que hervía por dentro. Julien parecía incómodo. ¿Qué tipo de tecnología?, preguntó. Antes de que pudiera responder, papá interrumpió. Nada que entiendas. Muy de nicho. Esa noche me excusé temprano y conduje a casa con lágrimas de frustración que nublaban mi visión. ¿Por qué no podían ver lo que estaba construyendo? Porque no era suficiente mi éxito en mis propios términos. El punto de inflexión en mis primeros pasos empresariales llegó cuando conocí a Janet Torres, una ejecutiva veterana del sector tecnológico que había fundado y vendido 2 exitosas empresas de seguridad. Ella habló en una conferencia donde yo era la asistente más joven por al menos una década. Después, reuní el valor para presentarme. Tu pregunta durante el panel fue la más perspicaz, dijo, sorprendiéndome. Cuéntame sobre tu empresa. Por primera vez, alguien con influencia en la industria escuchó realmente mi visión. Janet se convirtió en mi mentora, abriéndome puertas que no sabía que existían y guiándome cuando me sentía perdida. Cuando Stelletech ganó su primer premio de innovación en la industria, Janet asistió a la ceremonia conmigo. Mis padres fueron invitados, pero declinaron citando una barbacoa del vecindario que no podían perderse. Gede mandó un mensaje de texto: felicidades por tu premio, de pie en ese pequeño escenario, aceptando mi primer reconocimiento profesional sin un solo miembro de la familia presente. Me di cuenta de que estaba construyendo 2 cosas, una empresa y la resiliencia emocional para tener éxito sin la validación que siempre había anhelado. 3 años después de fundar Stelletech,
Solutions habíamos crecido hasta 25 empleados. Nuestro sistema propietario de monitoreo de seguridad había evolucionado a una plataforma integral que estaba revolucionando la industria. Nos habíamos mudado de la diminuta oficina industrial a un espacio adecuado en el centro de Boston, con ventanas que realmente se abrían y sillas que no chirriaban. La serie de rondas de financiación había sido angustiosa pero exitosa. 2 millones de dólares de inversores que creían en nuestra visión y potencial de crecimiento. Janet había hecho las presentaciones clave con capitalistas de riesgo especializados en ciberseguridad y nuestros números hablaban por sí solos. Nuestra tasa de retención de clientes era del 96%. Algo inaudito en una industria donde las empresas cambiaban regularmente de proveedor en busca de mejores ofertas. Sin embargo, mi vida personal seguía siendo complicada. A pesar de logros objetivamente impresionantes, mi familia seguía tratando mi empresa como un hobby excéntrico que, de alguna manera, había durado más de lo esperado en la boda de mi prima Sara. Escuché a mamá decirle a la tía Linda, Madison, todavía está con ese rollo de la computación, nos preocupa su futuro, ya sabes, sin beneficios, sin plan de jubilación. Quise interrumpir y explicar que proporcionaba beneficios integrales a todos mis empleados, incluido yo misma, y que nuestro plan de jubilación era más generoso que la mayoría de los corporativos, pero guardé silencio, sabiendo por experiencia que los hechos no cambiaban las percepciones en mi familia. Papá había desarrollado un nuevo hábito, enviarme artículos sobre la burbuja tecnológica y casos de startups fracasadas. Cada correo venía con variaciones del mismo mensaje. Algo para considerar antes de que sea demasiado tarde. El desastre en la cena de Acción de Gracias ocurrió poco después de que aseguráramos un contrato con un banco Origin, superando a competidores 3 veces más grandes. Llegué a casa de mis padres, eufórica por el éxito, finalmente sintiéndome como si tuviera algo que impresionaría incluso a mi padre. Mientras pasábamos el puré de papas, papá preguntó a Hede por su reciente ascenso a consultora senior. Ella comenzó una explicación detallada de sus nuevas responsabilidades, el tamaño de su equipo y los planes de expansión de su empresa. Mis padres escuchaban atentos, haciendo preguntas y rebosantes de orgullo. Cuando hubo una pausa, mencioné nuestro nuevo cliente bancario, un banco local. Papá aclaró su tono, sugiriendo que no estaba impresionado. Regional. Corregí. Tiene 63 sucursales en 3 estados, asintió. Pequeño pero respetable. Claro que en la banca, los verdaderos retos de seguridad están a nivel nacional, en realidad. Empecé a explicar cómo los bancos regionales suelen enfrentar ataques más sofisticados porque los delincuentes asumen que su seguridad es más débil, pero papá ya se había vuelto hacia el prometido de mi hermana. ¿Brad no acaba tu firma de conseguir al Northeastern National Bank como cliente? Y así, mi logro fue minimizado y la conversación desviada. Más tarde, mientras ayudaba a mamá con los platos, la escuché al teléfono con mi abuela. No. Madison aún no ha encontrado un buen joven. Supongo que está demasiado ocupada con el trabajo. Sí, todavía está con ese rollo de la startup. El compromiso de mi hermana con Brad, un banquero de inversiones. El hecho de que Brad contara con la aprobación incondicional de mi padre añadió otra capa de complejidad. Brad tenía un MBA de Wharton y la clase de confianza que proviene de nunca haber visto cuestionadas sus habilidades. Había empezado a ofrecerme consejos empresariales no solicitados cada vez que nos veíamos. ¿Sabes, Madison? Con tu base de usuarios, realmente deberías considerar un modelo premium, afirmó con autoridad en la fiesta de compromiso de Hede. A pesar de no saber nada de ciberseguridad ni de modelos de ventas, B2B, hemos analizado ese enfoque, respondí con calma. No funciona para nuestro segmento de mercado, ni para el tipo de servicio. Confía en mí en esto, me guiñó un ojo. He visto los números en estas jugadas tecnológicas. Necesitas escala antes que ganancias. Me mordí la lengua en lugar de explicarle que ya éramos rentables y que nuestra estrategia de crecimiento se basaba en la calidad del servicio, no en la mentalidad de escala a toda costa que había llevado a tantas startups a la ruina. Lo que mi familia no sabía, lo que yo había ocultado deliberadamente para evitar su desprecio e intentos de ayuda, era que Janet me había nominado para la lista de las mujeres más poderosas en tecnología de Forbes. La nominación por sí sola era un honor que apenas podía creer. Pero sabía que era mejor no compartir la noticia. Si no entraba en la lista, sus reacciones de te lo dije serían insoportables, y si por milagro entraba, quería que la validación fuera completa y irrefutable antes de revelarlo. Mientras tanto, Steletech prosperaba. Habíamos asegurado un contrato gubernamental para proteger sistemas municipales en 3 ciudades, superando a competidores establecidos gracias a una combinación de tecnología innovadora y servicio personalizado. Nuestro equipo era apasionado y comprometido. Habíamos creado una cultura empresarial que valoraba tanto la excelencia como el equilibrio entre vida y trabajo.
algo que rara vez había visto en el mundo tecnológico. A pesar del éxito externo, todavía luchaba con el síndrome del impostor. Cada logro venía acompañado por una voz en mi cabeza que sonaba sospechosamente como la de mi padre. Tuviste suerte. El próximo desafío expondrá tus limitaciones. El evento desencadenante llegó cuando Ted Force, un actor importante en seguridad empresarial, nos hizo una oferta de adquisición. La cifra era lo suficientemente sustancial como para que pudiera retirarme a los 31 con seguridad financiera para toda la vida. Después de una cuidadosa consideración y discusiones con mi equipo directivo, rechacé la oferta. Teníamos más que construir, más que demostrar, y no estaba lista para renunciar al control de mi visión. De alguna manera, papá se enteró de la oferta rechazada. No me dijo cómo lo sabía, pero sospecha que tenía conexiones en TechForce o en su banco de inversión. Me llamó inmediatamente. Madison, dime que no rechazaste la oferta de TechForce, le exigió. Con la voz tensa por la ira contenida, sí lo hice, confirmé, no era el movimiento adecuado para nuestra empresa. En esta etapa, no es el adecuado, farfulló. ¿Tienes idea del tipo de oportunidad que acabas de dejar escapar? Este es exactamente el tipo de decisiones imprudentes que nos preocupan. Papá, agradezco tu preocupación, pero esta es mi empresa y mi decisión. Esto no es solo sobre ti, exclamó. ¿Y tus empleados? Su seguridad laboral, y tu futuro, podrías haber estado asegurada de por vida. Estamos haciendo esto a mi manera, dije firmemente. Cayó un silencio pesado antes de que él hablara de nuevo. Con voz inquietantemente calmada, tu madre y yo queremos que vengas a cenar. Este sábado, Heather y Brad también estarán. Necesitamos tener una conversación familiar sobre tu situación. ¿Mi situación?, repetí incrédula. Tu situación empresarial, declaró. Estamos preocupados y, como familia, queremos ayudarte antes de que las cosas empeoren. Acepté la cena, más por el impacto que por otra cosa. Después de colgar, me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Estaban preparando una intervención. Como si mi negocio exitoso fuera una adicción destructiva, la semana antes de la cena del sábado fue tensa. Recibí múltiples mensajes de mamá, preguntando si había reconsiderado la oportunidad con TechForce y si estaba abierta a las ideas de Brad sobre estrategia empresarial. Heather me llamó para decirme crípticamente, solo escúchalos. Vale, quieren ayudarte. Lo que ninguno de ellos sabía era que nuestra empresa acababa de ser valorada en $20 millones durante negociaciones confidenciales con nuevos inversionistas. Lo que ninguno sabía era que la lista de Forbes se anunciaría la semana siguiente. Lo que ninguno sabía era que yo había dejado de necesitar su aprobación hace mucho tiempo, solo que no había dejado de quererla. Llegó la noche del sábado con un frío inusual mientras conducía hacia la casa suburbana de mis padres. La misma casa donde crecí. Sentí una mezcla de temor y desafío. El césped perfectamente cuidado, y los arbustos simétricos reflejaban el amor de mis padres por el orden y la conformidad. Cualidades que en mi vida había evitado deliberadamente. Estacioné detrás del BMW de Heather y el Mercedes de mi padre. Mi modesto SUV lucía fuera del lugar. Incluso en la entrada respiré profundo y me recordé que ya no era la joven insegura desesperada por validación. Era la fundadora y CEO de una empresa tecnológica exitosa, independientemente de si mi familia lo reconocía o no. Mamá abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Su sonrisa ansiosa no lograba ocultar la preocupación en sus ojos. Vestía su cardigan formal, el de cachemira reservado para ocasiones importantes, otra señal de que esta noche no sería una cena familiar común. Madison, ¿estás aquí?, dijo, abrazándome brevemente. Todos están en la sala. La seguí por el pasillo familiar decorado con fotos familiares. Noté que la foto de mi graduación universitaria había sido reemplazada por una foto de boda de Heather y Brad. El simbolismo no era sutil, la sala había sido reorganizada desde mi última visita. Los muebles formaban un semicírculo alrededor de la mesa de centro. Parecido a como imaginaba las intervenciones por adicción en los programas de televisión, papá estaba sentado en su sillón de cuero, con una carpeta de papeles en el regazo. Heather y Brad ocupaban el sofá pequeño, ambos vestidos como para una reunión de negocios. Un espacio vacío en el sofá claramente me esperaba. Madison, dijo papá asintiendo, sin levantarse para saludarme. Me alegra que hayas venido. No, me lo perdería, respondí, sin poder ocultar el filo en mi voz mientras tomaba mi lugar asignado. Mamá ofreció bebidas que todos rechazaron. La atmósfera era sofocante por la tensión no expresada. Papá carraspeó. Un sonido que señalaba el inicio de una discusión seria. Te hemos pedido que vengas hoy porque nos preocupa la dirección de tu empresa. Mi empresa, corregiste. TechSolutions asintió, la palabra sonando extraña en sus labios. El hecho de que hayas rechazado una oferta legítima de adquisición demuestra un juicio preocupante. Abrió la carpeta y sacó lo que parecía una presentación.
Impresa de PowerPoint. Mi padre, siempre el banquero de inversiones, había creado diapositivas para mi intervención. He preparado algunos materiales que describen la realidad del fracaso de las startups tecnológicas, continuó, repartiendo copias a todos. El 70% fracasa en 10 años. El 90% de las startups de ciberseguridad específicamente no logran una cuota de mercado significativa. Eché un vistazo al documento, notando que sus estadísticas estaban desactualizadas y sacadas de contexto. Antes de que pudiera señalarlo, continuó Madison, hemos apoyado tu experimento durante 4 años, pero rechazar una oportunidad legítima de salida no es solo imprudente. Es temerario. Apoyado, repetí incrédula. ¿De qué manera han apoyado mi empresa? Mamá intervino, con voz suave pero condescendiente. Cariño, hemos estado preocupados por ti, pero respetamos tu necesidad de intentarlo. Intentarlo, repetí con tono seco. Mamá. No estoy en un campamento de verano, he construido una empresa multimillonaria. Brad carraspeó Madison, hablando como alguien que analiza inversiones tecnológicas profesionalmente. Los indicadores del mercado sugieren que se avecina una corrección. La ciberseguridad es particularmente vulnerable a la consolidación. Me giré hacia él, hablando como alguien que dirige una empresa de ciberseguridad. Nuestra posición en el mercado es más fuerte que nunca, Madison. La voz de papá se endureció. Me tomé la libertad de hablar con Thomas Jenkins, de Full Investments. Hizo una pausa, dejando que el nombre de su compañero de universidad y destacado capitalista de riesgo flotara en el aire. Está dispuesto a revisar tus libros y dar una evaluación objetiva de la viabilidad de tu empresa. La realización de que mi padre había estado discutiendo mi negocio a mis espaldas me heló la sangre. Dijiste que, insistió, es un favor. Tom se especializa en activos tecnológicos en dificultades. No estamos en dificultades, afirmé con los dientes apretados. Cariño, intervino mamá, inclinándose y colocando su mano sobre la mía. Solo, nos preocupa tu futuro. Si esto no funciona, y estadísticamente puede que no funcione, tendrás un vacío en tu currículum. ¿Has pensado en qué viene después? Lo que viene es crecimiento continuo, respondí apartando mi mano. No hay vergüenza en aceptar ayuda, continuó mamá. Si necesitas reagruparte, tu antiguo cuarto siempre estará disponible. La sugerencia de que pudiera volver a casa a los 31 años, después de haber construido una empresa exitosa, era tan absurda que casi me reí. Gede había permanecido sospechosamente callada, absorta en su teléfono en lugar de participar en la emboscada. De repente, soltó un fuerte jadeo, sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba la pantalla. ¿Qué pasa?, preguntó mamá, sobresaltada por la interrupción. Gede levantó la vista, con una expresión mezcla de shock y confusión. ¿Por qué está tu cara en la lista de las mujeres más poderosas en tecnología de Forbes?, preguntó, girando su teléfono para mostrar una notificación de la app de Forbes. La habitación quedó en silencio. La boca de papá se abrió y cerró sin emitir sonido. Mamá se congeló a mitad de un gesto. Brad se lanzó para mirar el teléfono de Gede. Déjame ver eso, logró decir papá finalmente. Tomando el teléfono de Gede, leyó en voz alta, su voz cada vez más tensa. Madison Campbell, fundadora y CEO de Teletech Solutions, ha revolucionado el acceso a la ciberseguridad para pequeñas y medianas empresas. A los 31 años es la integrante más joven de la lista de este año, con su empresa recientemente valorada en $20 millones. Se detuvo y me miró con una expresión que nunca antes había visto en él, algo entre shock y desconcierto. 20 millones, susurró mamá, tu empresa vale 20 millones, según la valoración del mes pasado, sin confirmé. Manteniendo la compostura, a pesar del torbellino emocional interior, Brad había sacado su propio teléfono y buscaba frenéticamente información sobre mi empresa. Hay todo un perfil, informó, desplazándose rápidamente. Testimonios de clientes. Análisis de la industria. ¿Cómo es que no sabíamos esto? Nunca preguntaron, respondí simplemente. Estaban demasiado ocupados planeando mi intervención para considerar que pudiera estar teniendo. Y tu punto, pea. Seguía sosteniendo el teléfono de Gede, mirando mi fotografía en la lista de Forbes como si intentara reconciliarla con la hija que pensaba conocer. La sesión de fotos fue el mes pasado, le añadí. Me hicieron jurar que guardaría el secreto hasta el anuncio oficial. Pero la oferta de Techforce, tartamudeó papá, si estás haciendo esto bien. ¿Por qué la rechazaste? Porque estoy construyendo algo valioso, en mis propios términos, expliqué, algo en lo que creo. La misma razón por la que he tomado cada decisión que han cuestionado desde que empecé esta empresa. El doloroso silencio que siguió fue interrumpido por la voz baja de mamá. Solo estábamos tratando de ayudar. Miré a mi familia exitosa, bien intencionada y completamente equivocada, y sentí una extraña mezcla de vindicación, dolor y compasión. Sé que creen que lo estaban, dije finalmente.
poniéndome de pie y recogiendo mi bolso, pero la ayuda real comienza con respeto. Y ninguno de ustedes me ha respetado lo suficiente como para creer que pudiera tener éxito sin su intervención. Caminé hacia la puerta y luego me giré. La edición de Forbes sale el próximo martes. Estaré encantada de firmar una copia para cada uno de ustedes. Con ese comentario final, mezquino quizás, pero profundamente satisfactorio. Salí de la casa en la que crecí dejando a mi familia en silencio atónito, con sus ahora inútiles materiales de intervención esparcidos por la mesa de centro. El camino de regreso a mi apartamento fue un borrón de luces callejeras y emociones encontradas, vindicación mezclada con dolor. Triunfo con un persistente sentimiento de pérdida. Finalmente, había recibido la validación que inconscientemente había anhelado durante años, no solo de Forbes, sino reflejada en las caras atónitas de mi familia. Sin embargo, la victoria se sentía vacía, porque había necesitado el reconocimiento externo para que me tomaran en serio. Al llegar a casa, me quité los tacones y me desplomé en el sofá, dejando que las lágrimas fluyeran libremente por primera vez en meses. No eran exactamente lágrimas de tristeza, más bien la liberación de años de frustración reprimida y el complicado alivio de ser finalmente vista. Mi teléfono vibró repetidamente con notificaciones. Ignoré la mayoría, pero vi el nombre de Jede aparecer varias veces. Finalmente, alrededor de la medianoche, respondí su llamada. Madison comenzó con voz inusualmente vacilante. Ni siquiera sé qué decir. Felicidades sería un buen comienzo, respondí, sin ponérselo fácil. Felicidades, dijo inmediatamente, pero también lo siento, hemos sido horribles. No horribles, suavité un poco, solo indiferentes. Y eso es horrible cuando se trata del trabajo. De tu vida, sabía que te estaba yendo bien, pero no tenía idea. Forbes, Madison. Forbes, no se lo dije a nadie, excepto a mi equipo ejecutivo, expliqué. Fui nominada hace meses, pero nunca esperé realmente entrar en la lista. ¿Por qué no me lo dijiste al menos? Dudó antes de responder honestamente, porque estaba cansada de que minimizaran mis logros. Si no entraba en la lista, no quería escuchar. Bueno, era una apuesta perdida de todos modos, y si entraba, quería ver nuestras caras. Terminó ella por mí, algo así, admití. ¿Podemos tomar un café mañana?, preguntó Jede. Quiero escuchar sobre tu empresa, la historia real, no la interpretación de papá, acepté. Sintiendo que se formaba un pequeño puente donde antes había un abismo. Durante las siguientes 2 semanas ignoré deliberadamente los intentos de mis padres por contactarme. Papá dejó mensajes de voz que pasaron de defensivos, solo queríamos ayudar, a algo conciliadores, quizás malinterpretamos la situación. Mamá envió mensajes que iban desde culpabilizantes, tu padre no ha dormido, hasta orgullosos de forma incómoda. Le conté a la señora Peterson de la iglesia sobre lo de Forbes, necesitaba espacio para procesar mis sentimientos sin sus opiniones. Mientras tanto, el reconocimiento de Forbes transformó mi vida profesional. La mañana siguiente al anuncio oficial, llegué a nuestra oficina y la encontré llena de flores de clientes, socios e incluso competidores. Mi bandeja de entrada se desbordaba con mensajes de felicitación y consultas de colaboración. Janet llamó de inmediato. Te lo dije, dijo, con satisfacción en la voz, mereces estar en esa lista. La sesión fotográfica para Forbes fue surrealista, maquillaje profesional, equipos de iluminación y un fotógrafo que había retratado a celebridades y líderes mundiales. Me posicionaron en nuestra oficina, rodeada de monitores que mostraban la interfaz de nuestro software de seguridad. La estilista había sugerido un blazer conservador, pero opté por un vestido azul brillante que me hacía sentir segura. Así, soy yo, le insistí, no una versión corporativa de mí misma. La reacción de mi equipo al reconocimiento significó más que cualquier validación externa. Cerramos la oficina temprano para una celebración con champán y me aseguré de reconocer que el logro era de todos nosotros. Amy, mi primera empleada, que apostó por una empresa en crecimiento, brindó emocionada, dejando a todos conmovidos. Ah, la mujer que vio potencial donde otros veían riesgo, dijo levantando su copa, y que nos enseñó a creer en nuestras propias capacidades, mientras mi confianza profesional se disparaba. Mi herida personal seguía abierta. Finalmente acepté hablar con mi padre después de que me enviara un correo con el asunto. Me equivoqué, la conversación telefónica fue tensa. Papá nunca fue bueno para admitir errores y su intento ahora fue torpe. En el mejor de los casos, el reconocimiento de Forbes es bastante impresionante. Empezó formalmente, como si hablara del logro de un extraño. Gracias, respondí, sin facilitarle las cosas. Puede que haya subestimado la viabilidad de tu modelo de negocio, continuó. Definitivamente lo hiciste, pausó antes de añadir. Tu madre y yo quisiéramos invitarte a cenar para celebrarlo adecuadamente. Rechacé, explicando que no estaba lista para otra cena familiar, el dolor aún estaba muy fresco, necesito tiempo. Papá, ¿qué pasó en esa intervención? Fue la culminación de años de desprecio que no se cura de la noche a la mañana.
Ni siquiera con un reportaje en Forbes, pareció genuinamente sorprendido por esa respuesta. Como si la validación externa hubiera borrado todas las heridas anteriores. Esa reacción solo confirmó que todavía no entendía. El café con GD resultó más productivo. Nos reunimos en un café a medio camino entre nuestras oficinas. Ella llegó con una copia impresa de mi perfil en Forbes pidiéndome que la firmara, medio en broma pero también sincera. He estado pensando en todo, dijo después de que pedimos. Qué diferentes han sido nuestros caminos. Como mamá y papá, nos trataron de formas distintas. Tú seguiste su guión, señalé. Yo lo rechacé, asintió, pero nunca defendí tu causa. Creí en su narrativa de que eras imprudente cuando en realidad eras valiente. Esa confesión de mi siempre perfecta hermana significó más de lo que esperaba. Pasamos 2 horas hablando. Realmente hablando sobre nuestra infancia, nuestras diferentes formas de ver la vida y cómo las expectativas de nuestros padres nos moldearon a ambas, pero de maneras distintas. Brad fue insoportable, después de tu intervención, confesó con una pequeña sonrisa. Sigue diciendo que sabía que estaba subvalorada en el mercado, pero nadie quería escucharlo. Ambas reímos. La tensión entre nosotras se alivió quizás por primera vez en nuestras vidas adultas, durante este periodo de recalibración familiar. También empecé a trabajar con la doctora Melissa Chin, una terapeuta especializada en mujeres exitosas de familias tradicionales. Nuestras sesiones me ayudaron a entender que mi impulso por el éxito estaba parcialmente alimentado por el deseo de obtener la aprobación parental que quizá nunca recibiría por completo. La incapacidad de tus padres para validar tus decisiones refleja sus propias limitaciones. No las tuyas, señaló la doctora Chin. La pregunta es, ¿puedes aceptar sus limitaciones y mantener la relación? Esa pregunta me atormentó mientras me preparaba para mi primer discurso público tras el reconocimiento de Forbes, una charla magistral en la Cumbre Tecnológica del Noreste. No perdí la ironía de haberme convertido en un éxito de la noche a la mañana, después de años de trabajo metódico. Tras bastidores, antes de mi presentación, me sorprendió recibir un mensaje de papá. Tu madre y yo estamos en la audiencia. Pase lo que pase, estamos orgullosos de ti. Escaneé la multitud al subir al escenario y los vi en la sección central, mamá agarrando nerviosamente su bolso. Papá sentado erguido en su traje. Habían venido sin decírmelo, un pequeño gesto, que decía mucho sobre sus esfuerzos por entender mi mundo. El discurso fue un éxito, con una ovación de pie y numerosas solicitudes de reuniones después. Cuando finalmente me acerqué a mis padres, mamá me abrazó con fuerza. No entendí la mitad de lo que dijiste, admitió, pero todos quedaron impresionados. Papá me extendió la mano formalmente. Luego pareció cambiar de opinión y me dio un abrazo incómodo. Eso fue revelador, dijo, con respeto genuino en su voz. No era exactamente un perdón, pero era un comienzo. Un reconocimiento de que podríamos construir algo nuevo a partir de los escombros de viejas expectativas. El día que la edición de Forbes salió a la venta, nuestra oficina recibió un envío, una copia enmarcada de la portada de la revista enviada por Janet, con una nota que decía simplemente, primera de muchas. Nunca Dios de ti misma. La colgué en la recepción, no como una muestra de arrogancia, sino como un recordatorio para cada empleado de que su trabajo era reconocido al más alto nivel. La atención mediática siguió rápidamente. Publicaciones locales pidieron entrevistas, blogs de la industria analizaron nuestro modelo de negocio y el Boston Business Journal publicó un reportaje titulado El disruptor local, acompañado de fotos de mi infancia que mi madre había proporcionado entusiastamente sin que yo lo supiera. Siempre parecías tan seria en tus fotos escolares, comentó la periodista durante nuestra entrevista, como si ya estuvieras planeando la dominación mundial. No dominación, corregí. Transformación. La mayor visibilidad trajo nuevas oportunidades y desafíos. Inversores que antes ignoraban mis correos ahora solicitaban reuniones. Clientes potenciales se acercaban directamente. Competidores sugirieron inesperadamente conversaciones exploratorias de asociación. Mi calendario se llenó de citas que meses atrás hubieran sido imposibles de conseguir. Aprovechamos ese impulso para expandirnos internacionalmente, estableciendo nuestra primera oficina en Londres para atender clientes europeos. La ronda de financiamiento Serie B superó las expectativas, asegurando $50 millones con una valoración que hacía que los previamente impresionantes 20 millones parecieran modestos. A pesar de todo, me mantuve enfocada en nuestra misión principal, hacer que la ciberseguridad empresarial estuviera al alcance de negocios de todos los tamaños, cuando un prominente capitalista de riesgo sugirió enfocarnos exclusivamente en clientes grandes y más rentables. Rechacé la propuesta. Las pequeñas empresas son por las que existimos, expliqué. No son un trampolín, son nuestro propósito. Mi nuevo equipo ejecutivo, que ahora incluye a un CFO, CTO y COO, apoyó esta visión.
Incluso cuando significaba un crecimiento más lento de lo que algunos inversionistas preferían, nos mudamos a una sede que acomodaba a más de 100 empleados, manteniendo la cultura colaborativa que habíamos establecido cuando solo éramos 5 en casa. Mis padres habían transformado la revista Forbes en algo así como una reliquia familiar. Mamá mencionó en una llamada telefónica que papá había comprado 5 copias, guardando una en su oficina y mostrándola con orgullo a colegas y clientes. Tu padre le dice a todo el mundo que su hija está en Forbes, reportó con mezcla de orgullo y desconcierto. Incluso la cajera de Whole Foods ya lo sabe. La escena de la cena familiar cambió dramáticamente en Acción de Gracias. 6 meses después de la intervención convertida en revelación, la dinámica era notablemente diferente. Papá hizo preguntas detalladas sobre nuestra expansión europea. Mamá mencionó un segmento sobre ciberseguridad que había visto en las noticias matutinas, preguntándose si afectaba a nuestro negocio. Lo más sorprendente fue que Gede anunció que dejaría su puesto de consultora para unirse a una startup tecnológica. He estado viendo lo gratificante que es el trabajo de Medicine, explicó papá. Pareció momentáneamente alarmado. Antes de recomponer cuidadosamente su expresión, suena interesante, logró decir, mirando hacia mí. Estoy seguro de que Medicine puede ofrecer algo de orientación sobre el mundo de las startups. Este pequeño reconocimiento a mi experiencia representó un enorme avance por parte del hombre que una vez había desestimado mi negocio como un juego de emprendedora. El desarrollo familiar más significativo llegó cuando Gede se me acercó con una propuesta inesperada. Después de varios meses en su startup tecnológica, había descubierto una pasión por las operaciones y la eficiencia organizacional. He estado pensando, dijo durante uno de nuestros almuerzos regulares de hermanas, Stelletech está creciendo tan rápido, ¿has considerado contratar a un director de operaciones dedicado? Estudié su rostro, entendiendo la pregunta no formulada. ¿Te estás sugiriendo a ti misma? Asintió nerviosamente. Sé que suena loco. Siempre hemos estado en caminos tan diferentes y no pretendo tener tu conocimiento técnico, pero operaciones, escalamiento, desarrollo organizacional. Eso es para lo que me he preparado. La idea de trabajar con mi hermana, la misma que había permanecido en silencio durante la intervención familiar menos de un año atrás, parecía cargada de posibles complicaciones. Sin embargo, algo en ello se sentía correcto, una oportunidad para reconstruir nuestra relación en una nueva igualdad. Después de entrevistas exhaustivas con mi equipo ejecutivo y la junta directiva, insistí en que no habría trato especial. Gede se unió a Stelletech como directora de operaciones. Su experiencia corporativa complementó mi enfoque emprendedor, creando un equilibrio que benefició a la empresa. Trabajar juntas reveló dimensiones de Gede que nunca había apreciado. Su meticulosa atención al detalle, su talento para la resolución diplomática de problemas, su respeto genuino por la empresa que había construido. A su vez, ella veía mi visión creativa y mi pensamiento estratégico en acción cada día. No tenía idea, confesó después de su primer mes, la complejidad de lo que has estado manejando todos estos años. Estoy impresionada. Mi relación con mis padres evolucionó más gradualmente. Mamá comenzó a enviar artículos sobre mujeres emprendedoras exitosas con notas como "me recordó a ti" o "pensé que esto podría interesarte", pequeños gestos pero significativos. La transformación de papá fue más sorprendente. En una cena familiar para celebrar el nuevo puesto de Gede, preguntó sobre nuestro enfoque de cumplimiento regulatorio internacional. Una pregunta legítima de negocio y no una crítica disfrazada. Después de la cena, me invitó a su oficina en casa, donde noté la edición de Forbes exhibida prominentemente junto a fotos familiares. Quiero mostrarte algo, dijo, abriendo un cajón y sacando una carpeta gastada. ¿Intentaste empezar un negocio?, pregunté, sorprendida, mientras examinaba el documento que describía una empresa de servicios financieros para familias de ingresos medios. La banca de inversión era mi plan alternativo, admitió. Este era mi sueño. ¿Qué pasó? Su expresión se tensó. Conseguí financiamiento inicial, dejé mi trabajo, firmé el contrato de la oficina. A los 3 meses, mis socios se retiraron inesperadamente. El banco llamó nuestro préstamo. Perdí todo, incluido el pago inicial de una casa. No tenía idea, dije en voz baja. Tu madre estaba embarazada de Gede. Necesitaba seguridad y estabilidad. Acepté la primera oferta sólida de trabajo y nunca miré atrás, pausó, su voz bajando, o al menos traté de no hacerlo. La revelación transformó mi comprensión de mi padre. Su oposición a mi camino emprendedor no era solo terquedad, sino miedo nacido de su propia experiencia dolorosa. Cuando empezaste tu empresa, continuó, todo lo que podía ver era la historia repitiéndose. Trataba de protegerte de lo que yo viví, desalentándote en cada paso. No pude ocultar el filo en mi voz, empujándote hacia lo que yo sabía que era seguro, corrigió. Me equivoqué.
Me diste tu coraje para persistir a pesar de las dudas. De todos, incluidas las mías, es algo que yo no pude hacer. La conversación no curó instantáneamente décadas de malentendidos, pero fue un comienzo. Pero me brindó un contexto que nunca había tenido antes. El escepticismo de mi padre no provenía de una falta de fe en mí específicamente, sino de su propio dolor no resuelto. Esta nueva comprensión me permitió ver el comportamiento de mi familia con una perspectiva más compasiva. Su miedo por mí se había expresado como desprecio, pero en su raíz estaba la preocupación. Aunque equivocada, la verdadera prueba llegó cuando me invitaron a dar una charla principal en la Conferencia Nacional de Ciberseguridad, el compromiso de oratoria más prestigioso de mi carrera. Invitó con vacilación a mis padres, esperando que declinaran. Estaremos ahí, respondió papá de inmediato, mándanos los detalles. De pie en el podio, ante miles de líderes de la industria. Los vi sentados en la 10ª fila. Papá escuchaba atentamente, asintiendo ocasionalmente. Mamá brillaba con un orgullo sin disimulo. Fueron los primeros en ponerse de pie para aplaudir en su sección después, rodeada de asistentes que querían conectar. Vi a papá esperando pacientemente al borde de la multitud. Cuando finalmente llegué a él, me estrechó la mano formalmente de eso. Fue extraordinario, dijo, con la voz emocionada y temblorosa. Nunca he estado más orgulloso de ser tu padre, palabras que había esperado toda la vida para escuchar. Más tarde esa noche, mamá me hizo preguntas sobre mi presentación, preguntas genuinas que mostraban que había estado escuchando y tratando de entender. Todavía no comprendía los detalles técnicos, pero su esfuerzo por involucrarse en mi mundo representó un crecimiento tremendo. Siento que no lo vimos antes, dijo en voz baja al despedirnos, la mujer extraordinaria en la que te has convertido. Mientras mi empresa continuaba prosperando, me sentía cada vez más cómoda con quien era, profesional y personalmente. La necesidad desesperada de validación familiar había disminuido a medida que construía confianza en mi propio juicio y me rodeaba de personas que reconocían mi valor sin requerir pruebas externas. El desarrollo más inesperado llegó durante una revisión rutinaria con Janet, quien se había convertido no solo en mentora sino en amiga. ¿Has considerado mentorear a jóvenes emprendedoras?, me preguntó, especialmente a mujeres jóvenes que enfrentan las mismas barreras que tú. La sugerencia resonó profundamente. Establecí un programa de mentoría en Steletech, brindando orientación y pequeñas inversiones iniciales a mujeres que lanzaban negocios tecnológicos. Muchas compartían historias de escepticismo familiar dolorosamente similares a la mía. Mi padre piensa que la tecnología es cosa de hombres, me contó una joven fundadora. Sigue preguntando cuándo conseguiré un trabajo de verdad. Tráelo a mi oficina alguna vez, ofrecí con una sonrisa. Sé exactamente cómo se siente eso. El crecimiento personal paralelo el éxito profesional de maneras inesperadas. Comencé a salir con Eric, un autor de libros infantiles que encontraba fascinantes mis logros empresariales en lugar de intimidantes. Su perspectiva creativa equilibraba mi naturaleza analítica y su actitud de apoyo hacia mi carrera era refrescantemente sencilla. Tu ambición es una de tus cualidades más atractivas, me dijo tras presenciar una tensa negociación que manejé. No es algo de lo que debas disculparte o esconder. Esta simple afirmación resaltó cuánto me había acostumbrado a defender mi pasión profesional. Incluso en mis relaciones personales, la dinámica familiar continúa evolucionando. Papá pidió mi opinión sobre su portafolio de inversiones, una pequeña petición que representaba un respeto enorme viniendo de él. Mamá dejó de preguntar cuándo me iba a establecer y, en cambio, se interesaba genuinamente por los avances en el negocio. Trabajar con Gede fortaleció nuestra relación más allá de lo que podría haber imaginado. La tensión competitiva, que definió nuestra infancia, se transformó en respeto colaborativo. Equilibramos nuestras fortalezas y debilidades, creando una sociedad que benefició a ambas y a la empresa. Perdimos tantos años viéndonos como rivales, reflexionó durante una sesión estratégica nocturna. En realidad, hacemos un gran equipo. El camino desde la intervención familiar hasta el reconocimiento en la industria fue doloroso, pero finalmente transformador. No solo para mi carrera, sino para mi entendimiento de mí misma y de mi familia. El éxito no había sanado las heridas de años de desprecio. Solo la comunicación honesta y el respeto mutuo podían hacerlo. Pero el éxito me dio la confianza para establecer límites y expectativas sobre cómo merezco ser tratada. Un año después del reconocimiento de Forbes, papá llamó con una pregunta inesperada. Estoy mentoreando a un joven analista que está considerando dejar su trabajo para iniciar su propia empresa. ¿Estarías dispuesta a hablar con él? Tu perspectiva sería valiosa. Mi padre me estaba pidiendo consejo empresarial, una solicitud que hubiera sido inimaginable 2 años antes. Con gusto respondí, reconociendo la importancia del momento.
Gracias, dijo, parece que todavía tengo cosas que aprender sobre negocios después de todo. No fue una disculpa explícita por años de desprecio, pero de mi padre fue un reconocimiento extraordinario. A veces, el crecimiento no llega en grandes gestos, sino en pequeños momentos de humildad que antes hubieran sido imposibles. Un poco más de un año después de que la intervención familiar se convirtiera en revelación, Stelletech Solutions celebró su 5º aniversario. Organizamos un evento de gala en nuestra sede ampliada, reuniendo a empleados, clientes, inversionistas y socios que habían apoyado nuestro camino de pie en el podio, dirigiéndome a la multitud. Reflexiones sobre la distancia recorrida, no solo como empresa, sino personalmente. 5 años antes, trabajaba sola en una oficina diminuta, comiendo ramen para pagar la nómina, mientras mi familia esperaba mi inevitable fracaso. Ahora lideraba una empresa valorada en más de $100 millones, con operaciones internacionales y un equipo de profesionales excepcionales que creían en nuestra misión. Janet, mi primera verdadera mentora, me presentó en el evento, con palabras que me hicieron llorar. Algunos líderes nacen del privilegio y la oportunidad, otros se forjan en el fuego. Medis Campbell construyó esta empresa a pesar de obstáculos que habrían disuadido a la mayoría, demostrando que a veces el combustible más poderoso para el éxito es tener algo que demostrar. Escaneé al público. Al comenzar mi discurso y encontré a mis padres sentados en una mesa cerca del frente. Mamá llevaba un vestido nuevo para la ocasión, luciendo orgullosa pero ligeramente abrumada por la sofisticada reunión. Papá estaba sentado con una postura inusualmente relajada, asintiendo alentadoramente cuando nuestras miradas se cruzaron. El viaje de sanación, del dolor a la aceptación, no fue rápido ni lineal. Durante meses después de la revelación de Forbes, me aferré a mi dolor usándolo como escudo contra más decepciones. La vindicación pública había endurecido más que sanado la herida de años de desprecio. La lección profunda surgió gradualmente, la validación externa, incluso de una revista como Forbes, no podía sanar lo que requería resolución interna. El éxito cambió cómo me veían los demás. Pero la transformación más profunda vino de cambiar cómo me veía a mí misma y mi relación con mi familia. El mayor desafío al construir esta empresa no fue conseguir financiamiento ni desarrollar tecnología, dije en la celebración del aniversario, fue aprender a creer en mi visión cuando pocos lo hacían, confiar en mi juicio cuando la sabiduría convencional apuntaba en otra dirección. Definir el éxito en mis propios términos. Pasé años buscando la aprobación de mis padres, midiendo mi valor por su reconocimiento. La dolorosa ironía fue que, solo cuando dejé de necesitar su validación, nuestra relación comenzó a sanar. Papá dio un paso significativo al pedirme consejo empresarial para su mentoreado. Aún más significativo fue encontrar la edición de Forbes exhibida prominentemente en su sala cuando los visité, no escondida como una anomalía, sino celebrada como parte de quien soy. Medis me había dicho mamá durante esa visita. Jennifer, de mi club de lectura, preguntó si podrías hablar con su hija, que está interesada en la informática. Le dije que estás muy ocupada, pero que quizás el hecho de que mi madre ahora me viera como un posible modelo a seguir representó una evolución extraordinaria respecto a la mujer que una vez sugirió que volviera a casa cuando mi empresa inevitablemente fracasara. La nueva dinámica familiar no era perfecta. Papá ocasionalmente recaía en su viejo hábito de dar consejos no solicitados antes de detenerse. Mamá seguía preocupándose más por mi equilibrio entre trabajo y vida personal que lo haría por un hijo, pero existía una base de respeto mutuo que antes faltaba. Mi hermana Hede quizás había experimentado la transformación más dramática. Como directora de operaciones de nuestra empresa, había abrazado el mundo startup. En el pasado, Hede había discutido con escepticismo, pero ahora prosperaba en un entorno libre de las expectativas de nuestros padres. Nuestra relación laboral había fortalecido nuestro vínculo personal, reemplazando décadas de comparaciones y competencia por colaboración y apreciación de nuestras diferentes fortalezas. La escena de la cena familiar durante la intervención todavía me ronda la mente. A veces, confesó Hede durante un raro momento de tranquilidad en nuestra Echende agitada. El shock en la cara de papá cuando vio la notificación de Forbes, nunca lo había visto sin palabras antes. No debería haber hecho falta Forbes para que creyera en mí, lo observé. Con el viejo dolor resurgiendo brevemente, Noda sintió ella, pero tal vez necesitaba ese shock para reconocer su propio punto ciego. La empresa siguió expandiéndose, pero yo aprendí a equilibrar la ambición con el bienestar personal. La adicta al trabajo, que antes dormía en el sofá de la oficina, ahora mantenía límites claros entre el logro profesional y la realización personal. Mi relación con Erika avanzó naturalmente.
libre de la presión familiar que complicó Roumensis. Anteriores, el programa de mentoría para emprendedoras se convirtió en una de mis iniciativas más gratificantes. Crear oportunidades para mujeres jóvenes que enfrentaban el escepticismo que yo viví dio un propósito más allá del lucro a nuestro éxito. Establecimos un fondo de becas para estudiantes de negocios provenientes de entornos sin apoyo, ofreciendo no solo asistencia financiera sino una comunidad que creyera en su potencial. En una reciente cena familiar, ahora una tradición mensual en lugar de una ocasión temida. Observé a mis padres interactuar con Eric, discutiendo con genuino interés. Su último libro infantil. Papá hizo preguntas reflexivas sobre la industria editorial, sin ofrecer consejos correctivos. Mamá evitó sus habituales indirectas sobre planes de boda. Después de la cena, papá me llamó a un lado, encontré esto limpiando algunos archivos viejos, dijo, entregándome un recorte amarillento de periódico de mis años de secundaria que mostraba a mi Victoria Origin en un concurso de planes de negocio. Lo guardé entonces. Pero nunca te lo dije. Tal vez una parte de mí siempre supo que tenías algo especial. Incluso cuando yo tenía demasiado miedo para admitirlo. Esta pequeña confesión resumió nuestro viaje, el largo camino del desprecio al reconocimiento. Del dolor a la sanación. El éxito no cambió quién era. Reveló quién había sido siempre para mí misma y, finalmente, para mi familia. Al concluir esta historia, recuerdo que el verdadero éxito no se mide en valoraciones o portadas de revistas, sino en la libertad de definir tu propio camino, liberarte de la necesidad de validación externa y forjar relaciones basadas en la aceptación auténtica y no en la aprobación condicional. ¿Alguna vez te han minimizado tus logros quienes más deseabas que te apoyaran? ¿El reconocimiento externo cambió finalmente su perspectiva o aprendiste a encontrar la validación dentro de ti misma? Comparte tus experiencias en los comentarios y si esta historia te ha resonado, por favor, dale me gusta. Suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que su visión merece ser perseguida aunque otros aún no la vean. Gracias por acompañarme en este viaje y recuerda, a veces, las personas que inicialmente no creen en tus sueños son las que más se sorprenden con tu éxito.